¿Dios artificial? Evolución. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, mucho antes de que el hombre descubriera las leyes de la astronomía. Como el naturalismo convirtió a los científicos en ateos, necesitaban un creador sustituto para anclar su ideología totalmente natural. En su papel recientemente exaltado en la sociedad, los científicos ahora tenían la influencia intelectual necesaria, y la libertad política para crear su propia marca de creación. Armados con su comprensión naturalista del universo, el único elemento que faltaba para completar su ideología atea era una primera causa, un creador sustituto totalmente natural, hecho por el hombre. Fue en este contexto del pensamiento del siglo XIX que Charles Darwin presentó su libro de 1859, El origen de las especies. Los científicos ahora tenían el Dios hecho por el hombre por el que habían estado orando. El origen de las especies de Darwin, Neobiblia para el neosacerdocio. La teoría de la evolución de Darwin propuso que todas las formas de vida complejas ascendieron a través de un proceso de acciones físico-químicas continuas, originalmente a partir de materia inorgánica. Darwin propuso que los seres humanos, y de hecho, todos los seres vivos evolucionaron a partir de antepasados microscópicos, que a su vez evolucionaron a partir de materia no viva. Hay muchas personas que ponen su fe en la ciencia en lugar de la religión, y necesitan creer en su autoridad superior y objetiva. 18. Evolución también se le atribuyó la amplia diversidad de formas de vida presentes en la Tierra. Aunque no se presentó evidencia, Darwin propuso que los procesos naturales sin propósito de alguna manera sustituían la creación sobrenatural. Enlaces perdidos, faltantes. Una hipótesis clave de la teoría de Darwin era el concepto de que las especies podían transmutar en completamente nuevas especies. Es decir, las especies supuestamente eran capaces de generar completamente nuevas especies a través de una serie de mutaciones. El concepto, aunque no es nuevo, revolucionó el campo de la biología, y finalmente fue adoptado por otras ramas de la ciencia, los medios de comunicación, los escritores científicos, los periodistas y los autores de libros de texto de ciencia. Estas especies de transición, los llamados eslabones perdidos, pensaba que representaban las etapas intermedias de mutación entre especies, según supuestamente evolucionaron. De hecho, Darwin predijo que debería haber vastas representaciones de estas especies en transición vivas en la actualidad, y que un gran número de eslabones perdidos caducados debería estar contenido en el registro fósil. El desafío de Darwin de refutar las creencias tradicionales en la creación sobrenatural adquirió proporciones épicas. De hecho, para muchos se convirtió en una búsqueda, ya que innumerables hordas de arqueólogos y paleontólogos se apresuraron a viajar a regiones remotas de la Tierra en busca de eslabones perdidos. Sin embargo, nunca se ha encontrado evidencia de ningún eslabón perdido, vivo o muerto. Supervivencia del más apto. Darwin afirmó haber introducido un mecanismo totalmente natural responsable de la creación de la vida y su diversidad. Afirmó que el azar, la supervivencia diferencial y el tiempo eran los únicos factores responsables de las grandes transformaciones en las formas de vida. Sin embargo, nunca se ha presentado ninguna prueba. Darwin conjuró y desató con éxito sobre la sociedad un Dios, sin ningún propósito creativo, ni interés en el destino de su creación, un Dios fortuito que no mostraría ninguna preocupación por sus súbditos, ni impondría ningún castigo por sus indiscreciones. De hecho, la creación de Darwin es un Dios ciego, sin trono, ningún personaje, ni ninguna necesidad problemática de ser adorado o atendido. Un Dios que se sustenta en un solo requisito, la fe ciega e incuestionable en su existencia. En cierto sentido, una teoría o una hipótesis es una historia que los científicos han inventado para explicar cómo funciona la naturaleza en algún caso específico. Estas historias pueden ser maravillosamente detalladas e ingeniosas, pero sin evidencia no son más que corazonadas. 8. En este sentido, algunos ven la evolución más como religión que como ciencia, debido a su fuerte dependencia de la fe en cosas invisibles. Pero en su celo por sistematizar su Dios darwiniano, la ciencia fáctica misma se subordinó a los caprichos flexibles del nuevo de los evolucionistas hacedor. Por ejemplo, cualquier cosa, y todo se puede atribuir a la evolución. Y cuando se enfrenta a la inconveniencia de refutar la evidencia, el Dios elástico de los evolucionistas puede ser remodelado para adaptarse a cualquier forma que dicte la conveniencia, como veremos. El absurdo salto de fe de la evolución, de la teoría a la realidad.
La teoría de Darwin obtuvo un amplio apoyo dentro de la comunidad científica y los medios de comunicación. Sin embargo, persistía el problema de probar su nuevo Dios, que también les iría a las maquinaciones desconocidas de la evolución bajo el escrutinio del registro fósil, y las leyes de la naturaleza bien entendidas y probadas, como la termodinámica. La Tierra y las leyes de la naturaleza cuentan una historia diferente. La capa superior de la corteza terrestre es un cementerio de 1 milla de profundidad que contiene miles de millones de fósiles. Darwin afirmó que en este estrato se encontrarían abundantes pruebas que respaldan su teoría, es decir, eslabones perdidos, ancestros comunes. Pero en más de 160 años desde que se publicó la teoría de Darwin, nunca se ha encontrado evidencia de ningún tipo que la apoye. De hecho, la evidencia contenida en el registro fósil contradice directamente las afirmaciones de Darwin sobre la transmutación de especies. Representaciones de artistas, como hechos de la ciencia. Sin dejarse intimidar por la evidencia física contraria, los paleontólogos han exhibido una capacidad inagotable a lo largo de los años para la imaginación. En 1912, Arthur Woodward anunció al mundo que había encontrado el eslabón perdido entre el mono y el hombre. El hombre de Piltdown, como él lo llamó, consistía en un hueso de la mandíbula, y un trozo de cráneo que calculó que tenía más de 500.000 años. Sin embargo, en 1953, cuando se aplicó el nuevo proceso de datación por fluoruro a los huesos, los científicos se sorprendieron al saber que el hueso de la mandíbula tenía menos de 50 años. Solo entonces se dieron cuenta de que los huesos y los dientes habían sido tratados con sales y limados para que parecieran viejos y primitivos. En otras palabras, Piltdown fue un fraude científico. ¿Método científico a la inversa? En los últimos 150 años, los paleontólogos y arqueólogos han desenterrado literalmente millones de restos fósiles. Sin embargo, a pesar de los informes iniciales de hallazgos de enlaces perdidos, los científicos luego descartaron estos informes como falsos. Los más notables de estos descubrimientos informados fueron, el hombre de Heidelberg, reconstruido a partir de un hueso de la mandíbula humana moderna. Hombre de Nebreske, reconstruido científicamente a partir del diente de un cerdo. El hombre de Piltdown, reconstruido científicamente a partir de la mandíbula de un simio moderno. Dientes limados y tratados con sales para que parezcan viejos. Hombre de Pekín, supuestamente 500.000 años, pero la evidencia de alguna manera se desvaneció. Hombre de Neandertal, reconstruido científicamente a partir del esqueleto artrítico de un hombre moderno. Hombre de Nueva Guinea, más tarde encontrado hasta 1970. Hombre de Cro-Magnon, reconstruido a partir de un fósil idéntico en todos los aspectos al hombre moderno. En más de 160 años desde la introducción del libro de Darwin, nunca se ha encontrado ningún eslabón perdido, vivo o muerto. De hecho, los científicos de la evolución han sido confundidos por la evidencia en el registro fósil, que contradice directamente su teoría. El registro fósil proporciona una clara evidencia de la aparición repentina de especies, y su larga historia prácticamente sin cambios, hasta su extinción. ¿Vida a partir de materia muerta? Otro principio clave del darwinismo propone la generación espontánea de vida a partir de materia inorgánica, sopa prebiótica. Desafortunadamente, todos los intentos de los experimentadores por probar esta hipótesis también han fracasado. Aparentemente, la materia no viva simplemente no puede producir materia viva, un hecho que el Dr. Louis Pasteur demostró científicamente. Sin embargo, a pesar de la falta de fundamento científico, o incluso el más mínimo indicio de cómo se supone que realmente la evolución funciona, la teoría persiste como doctrina ortodoxa en los libros de texto de ciencia de todo el mundo. ¿Cómo puede ser esto? Con el argumento del darwinismo casi destrozado por el registro fósil, los científicos darwinistas tuvieron que idear una teoría alternativa, una que se ajustara mejor a la evidencia física. Panspermia dirigida, Expediente X. Aún recuperándose del golpe de gracia del fósil record, los científicos evolucionistas volvieron a la mesa de dibujo. Su creador sustituto tuvo que ser renovado para hacer frente a las realidades prácticas del registro fósil. Francis Crick, ganador del Premio Nobel de 1981 por el descubrimiento conjunto del ADN, encontró una solución. Crick introdujo la hipótesis conocida como panspermia dirigida.
La teoría establece que los extraterrestres en planetas moribundos en otros lugares lanzaron microorganismos a la Tierra, engendrando las diversas formas de vida que tenemos hoy. Cuando se introdujo, esta teoría provocó mucha especulación e incluso histeria entre el público menos científico. Los extraterrestres y los ovnis comenzaron a aparecer en todas partes, y pronto se convirtieron en el furor de las revistas sensacionalistas. Algunos incluso afirman haber sido secuestrados por extraterrestres. Sin embargo, a la luz de las increíbles distancias entre los sistemas solares y otras realidades prácticas, esta teoría fue descartada. Aunque abandonada por los científicos, la fantástica ficción no pasó desapercibida para los guionistas y productores de Hollywood. Las películas de ciencia ficción de Hollywood, y los programas de televisión que alguna vez fueron populares, como Expediente X, capitalizaron el drama de las razas alienígenas avanzadas que vigilaban a su primitiva progenie de la Tierra. El público tampoco se sintió ofendido por la descartada teoría de los pequeños hombres verdes, LGM, de Crick, como lo demostraron los agentes Mulder y Scully en los ratings de televisión. Pero LGM era solo ficción, los científicos necesitaban un Dios más duradero. Equilibrio puntuado. La teoría de la evolución de Darwin fue luego completamente revisada para ajustarse mejor a la evidencia física contenida en el registro fósil. Sin una explicación de cómo supuestamente evolución funciona, los científicos ahora afirman que la evolución funciona igual que la creación sobrenatural, es decir, sin el creador sobrenatural. Su teoría neodarwinista, llamada equilibrio puntuado, en efecto afirma que la evolución crea especies en rachas, y que esas especies perduran durante largos períodos sin cambios notables, asombrosamente como la creación. Pero ¿cómo? Nadie lo sabe. Ese es el milagro de la evolución. Sabemos que sucede, porque sucedió, como les gusta decir a los científicos evolucionistas. Desde fósiles fraudulentos de hombre mono, hasta hombrecitos verdes, hasta un sistema de creación de caja negra vacía, que nadie puede mirar, podría parecer que los científicos aceptarán cualquier alternativa a la creación sobrenatural. ¿Se puede confiar en los científicos? Mucha gente ve a los científicos como investigadores intrépidos y objetivos de los fenómenos naturales. Muchos consideran que su credibilidad es superior a la religión, lo que no es una comparación difícil. Sin embargo, los científicos pueden estar lejos de ser los guardianes benignos y objetivos de la verdad que podrían sugerir sus batas blancas de laboratorio. Muchos no científicos están asombrados por el poder y la aparente certeza del conocimiento científico, al igual que la mayoría de los estudiantes de ciencia. Los libros de texto están llenos de hechos aparentemente duros y datos cuantitativos. La ciencia parece supremamente objetiva. Además, la creencia en la objetividad de la ciencia es una cuestión de fe para muchas personas modernas. 18. Es fundamental para la visión del mundo de los materialistas, racionalistas, humanistas seculares y todos los demás que defienden la superioridad de la ciencia sobre la religión. La verdad es que la mayoría de los científicos participan activamente en la investigación para aplicaciones militares o comerciales. Los hechos a menudo son subordinados para cumplir con las teorías científicas ortodoxas, para evitar el ridículo profesional. El engaño puede llegar fácilmente a los resultados de la investigación. Por ejemplo, los científicos de las empresas tabacaleras han mentido sobre los efectos nocivos de inhalar los 4.023 productos tóxicos químicos en el humo de segunda mano. Los médicos y técnicos médicos matan accidentalmente a más personas en los hospitales, 98.000 al año, de las que mueren en accidentes de tráfico. Cada año en los Estados Unidos, las drogas liberadas a un público desprevenido causan miles de muertes. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EU todavía se niega a exigir que los fabricantes de alimentos etiqueten los alimentos modificados genéticamente. Los científicos han tergiversado los hechos sobre los efectos de los desechos tóxicos. Pastillas para adelgazar y otras drogas que se determina que son perjudiciales para los consumidores. Muy a menudo, en la loca carrera de los científicos hacia el mercado, muchos de sus productos en la agricultura, la ingeniería genética y los productos farmacéuticos han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de la FDA y la EPA. En muchos casos, se descubrió que los resultados de la investigación eran intencionalmente engañosos o fraudulentos.
Otros están alarmados por la ingeniería genética en la clonación de fetos agrícolas para la investigación con células madre, y los efectos globales de los desechos tóxicos, y la contaminación química en el medio ambiente, la capa de ozono y el efecto invernadero. Estas condiciones actuales hacen que muchos se pregunten si su fe en los científicos ha estado bien ubicada. ¿Se puede confiar a los científicos como nuevos mediadores de la verdad? Mito de la imparcialidad de los científicos. Los científicos son vistos como buscadores de conocimiento audaces e intrépidos, sea cual sea su dominio. Pero en los últimos tiempos, esa noble búsqueda se ha visto comprometida por la financiación del gobierno y las grandes empresas. Por ejemplo, ¿cuántas personas han muerto por pintura con plomo, amianto, tabaco, terapia de reemplazo hormonal, fen-phen, medicamentos dietéticos, esteroides, innumerables drogas que mejoran el rendimiento, DDT, usar fetos para fabricar productos, una forma grotesca de canibalismo comercial? Por no mencionar la contribución de los científicos a dañar el medio ambiente. Ballenas varadas y muerte de otros mamíferos marinos, debido a dispositivos de radar de defensa. Enfermedad de las vacas locas, por alimentar a las vacas con otros fetos y subproductos de las vacas. Las vacas son herbívoras, no carnívoras, y ciertamente no caníbales. Una vez más, los científicos estaban pervirtiendo las leyes de la naturaleza. Y murieron personas inocentes. La lista continúa. El caballo de Troya de los científicos modernos. Pero esa no es la peor contribución de los científicos modernos. El efecto más abominable de las enseñanzas evolucionistas de los científicos es cómo aprovechan su prestigio para convencer a la gente de que no son más que huérfanos en el universo. Enseñan a los seres sagrados a blasfemar contra su creador. El ateísmo es un crimen contra la sociedad, porque destruye el único fundamento adecuado para la moralidad y la rectitud, un Dios personal que responsabiliza al hombre de guardar sus leyes. 6. Destruyen la fe de millones sustituyendo su legado divino con un horror de pesadilla de que descendían de la ascendencia animal. Este es más un tema de películas de terror, por ejemplo, Hombre Lobo, Mujer Gato, etc., lo que hace que la fe sea una propuesta casi imposible. Y por esta influencia blasfema, los científicos evolucionistas serán severamente juzgados. Impacto social y moral del neodarwinismo en la sociedad y el individuo. Los científicos políticos, filósofos y revolucionarios se apoderaron de la supervivencia de Darwin de la ideología más apta. Al darwinismo se le atribuye el auge del fascismo, el nazismo, el marxismo y el comunismo. Se trata de gobiernos extremadamente represivos que en los últimos tiempos han sido responsables del asesinato de millones. En los Estados Unidos, 100 años de evolución de la enseñanza como un hecho en los medios y las escuelas, está pasando factura a la juventud de nuestra nación. ¿A qué expectativas morales pueden aspirar cuando se les enseña que no hay ninguna razón, ningún propósito, que al final de la vida, el juego acaba de terminar? No es de extrañar que sean una generación sin rumbo. Resumen. La teoría de la evolución sin Dios es un crimen contra la humanidad. Disfrazados como hechos científicos objetivos, los evolucionistas están intentando arrancar del corazón de los inocentes su instinto dado por Dios de reconocer y buscar a su hacedor. Los evolucionistas señalan los muchos abusos de la religión. Reconocemos que la religión, pervertida por el arte sacerdotal y el eclesiástico, es no el camino a Dios. Pero el intento de los científicos evolucionistas de borrar al Creador debido a los abusos en la religión del hombre no solo es inhumano, sino blasfemia. El Creador nos equipó con una conciencia innata de sí mismo que se refleja en las cosas que Él ha hecho y confirmada por su autorrevelación, la Santa Biblia. Hay abundante evidencia y hay pruebas. A diferencia de la teoría de la evolución, de estas cosas no cabe duda.